Buenas noches, hermanos. Agradecida con el Señor por estar aquí, poder compartir con ustedes la palabra y darme este privilegio tan grande de poder servirlo. Si me pueden acompañar, por favor, a una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que esta noche tú hables a nuestros corazones, Señor. Puedas usarme como un canal, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, Señor Jesús, que te muevas en medio nuestro, Señor, y que tu palabra dé mucho fruto, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A manera de introducción, comentarles que esta palabra vino a mí cuando se compartió sobre una vida fructífera y justamente una parte de la parábola del sembrador, donde se habla de una semilla que fue sembrada entre espinos, ¿no? Y dice claramente que no dio fruto porque los espinos que representan los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron esa planta. Entonces me sentí identificada con los afanes de este siglo. Porque hoy en día, desde que nos despertamos, estamos llenos de responsabilidades y quehaceres como todos, ¿no? Pero quise profundizar mucho más, ya que el Señor ponía en mi corazón este versículo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quiero empezar con algunas preguntas. ¿Qué significa el afán según la Biblia? Viene de la palabra griega merinao, de merizo, que significa dividir en partes. Esta palabra connota distracción, preocupación, cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Y esta palabra bien describe a una persona que tiene la mente dividida. El afán también es ansiedad, fatiga, trabajo. ¿Y qué dice la palabra acerca de los afanes? Si podemos ver la imagen 1, por favor. En Mateo 13:22 dice que el afán de este siglo, ¿no?, ahoga la palabra y la hace infructuosa. Y les voy a leer Mateo 13, ¿no? Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Y ahí vemos la planta, quiere crecer, quiere seguir, pero los espinos le impiden, no la dejan, ¿no? Y hay otro versículo acerca de los afanes de esta vida, que está en Lucas 21:34, que dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En este capítulo, Jesús concluye un mensaje profético y nos exhorta a que no permitamos que los placeres de esta vida, ¿no?, y los cuidados del mundo nos alejen a tal grado que nos dejemos de preparar para su venida. Dice, quiero un poquito explicar este versículo porque dice que nuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué significa espiritualmente, no? En lo natural es comer en exceso, pero el Señor espiritualmente nos dice que no nos llenemos de las cosas de este mundo, ¿no? Porque si nos empezamos a llenar de eso, ya no vamos a tener hambre del Señor. Como un ejemplo que puedo dar es que podemos pasar mucho tiempo absortos en las redes o en lo que tú sabes que te llena temporalmente, ¿no? Y como hay otro versículo que dice que el ojo nunca no se sacia de ver, ni el oído de oír. O sea, estamos ahí y ahí. Y es como una glotonería espiritual, pero del mundo, ¿no? Y cuando dice embriaguez, ¿qué significa en lo natural, ¿no? Cuando uno toma, pero el Señor lo está aplicando a lo espiritual. El efecto que hace es que te adormece,
se extravían tus sentidos. El efecto del alcohol hace que olvides tus problemas momentáneamente, ¿no? Y así es el mundo. Lo que te ofrece hace que tú te adormezcas de la realidad, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahorita casi en todos, porque no hay persona que no esté ahí, ¿no? En el celular o no sé, en algo que esté completamente absorto y te olvidas de todo. Ese es tu momento, le llamamos, es mi momento de relajación, ¿no? Es mi momento de relax. Pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos llenando de eso y ya no hace que no busquemos al Señor y no leemos el primer lugar. Y es por eso que el Señor nos dice, tengan cuidado con la glotonería, con la embriaguez espiritual, ¿no? Con los afanes de este siglo. Y solamente un pequeño ejemplo, como cuando éramos niños, ¿no? Y ya llegaba la hora de almuerzo y nos decían, no estés comiendo snacks, no estés comiendo fruta, no estés tomando mucha agua porque después ya no vas a almorzar, ¿no? Te vas a llenar, ¿no? Así es lo mismo con el Señor, o sea, te llenas de tantas cosas que ya el Señor como que ya me llené, ¿no? Ya estoy ya ahorita satisfecha. Es lo mismo. Y seguidamente dice que nuestros corazones no se carguen de los afanes de la vida. Y por algo el Señor lo dice, porque afanes vamos a tener, hermanos. Cualquiera sea tu edad, ya sea que tengas que estudiar, que tengas que trabajar, que tengas que cuidar a tus hijos, no sé. Vamos a tener afanes, pero el Señor dice, no te cargues de eso, ¿no? No dejes que eso ahogue, sino debemos entregárselos al Señor. Porque si no lo hacemos, como hemos visto esa imagen, no va a dejar crecer la palabra, no va a haber fruto, porque vamos a poner esos afanes siempre antes. Y lo peor es que dice que vendrá aquel día, ¿no? Que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y nos va a tomar por sorpresa, sin estar preparados. Entonces, ahora quiero leer lo que Jesús dijo sobre los afanes, que está en Mateo 6:25, que es bastante conocido, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, el Señor Jesús nos lleva a que estemos vivos, con salud, respirando, es mucho más de que te preocupes qué voy a comer o qué me voy a poner, ¿no? Qué me voy a vestir. Y en el versículo 31 de Mateo 6, 31 y 33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor ya lo sabe. Mas buscad primeramente, y esa es la clave, el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Qué precioso que el Señor nos haga descansar de todos nuestros afanes con este versículo. Búscame primero a mí, mi reino y mi justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Siempre el Señor con su palabra lo que hace es ordena nuestras vidas, ordena nuestras prioridades con su luz. ¿Qué significa buscar? Implica estar constantemente concentrado en la búsqueda de algo, haciendo un esfuerzo por obtener algo. Nos esforzamos por buscar al Señor, hermanos. Al levantarnos, tenemos que separar un tiempo para buscarlo. Y acá se refiere a dos cosas. Dice, busca su reino y su justicia. ¿Qué es buscar su reino? Es que el Señor gobierne en tu vida, en nuestra vida, y se vea ese gobierno, se demuestre, ¿no? Su gobierno, su poder. Y su justicia es que por medio del Espíritu Santo podamos nosotros cumplir sus mandamientos, porque el justo es Jesucristo y tener la justicia de Jesús, permanecer separados del mundo, manifestar a todos su amor. Ahora, para terminar este tema de los afanes, ¿qué nos dice también la palabra? ¿No? Cuando tenemos muchos afanes, en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El remedio esencial para tus afanes, para tus preocupaciones, es la oración. Cuando estemos más cargados, más preocupados, lo primero que tenemos que hacer es lo opuesto. En lugar de empezar por todo lo que tenemos que hacer es orar y buscar al Señor. Si puedes, canta, alaba, deja que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Cuando hacemos esto, lo primero que el Señor hace es renovar nuestra confianza en Él, ¿no? De que Él tiene cuidado de nosotros. Como dice su palabra, luego viene su paz a tu mente, a tu corazón. Luego sientes la fortaleza del Señor para hacer todo lo que Él quiere que tú hagas ese día. Y un ejemplo de una mujer cristiana creyente, pero afanada, que muchos ya la conocen, es Marta, ¿no? Si podemos ver, por favor, la imagen 2. En Lucas 10:41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba sirviendo al Señor, ¿no? Como vemos ahí. Pero Él sabe que nuestra primera necesidad es que nos sentemos a sus pies y aprendamos su voluntad. Jesús le dejó de ejemplo a su hermana María. Ella había escogido la buena parte, era estar a los pies de Jesús. Y esa enseñanza nos deja hoy el Señor, que antes que cualquier cosa, hermanos, que tareas, lo digo porque esa palabra primeramente me habló a mí, ¿no? Hay semanas muy cargadas, semanas con muchas cosas, pero es esforzarnos por pasar tiempo de calidad con el Señor. Y esto va muy unido a uno de los principales mandamientos que el Señor nos dejó y que Jesús lo enfatizó en el Nuevo Testamento, que está en Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y muchos lo sabemos, ¿no? Lo que Dios pide de sus hijos es un amor ferviente. Y ese amor exige una actitud en la que Dios sea tan estimado que se anhele una comunión con Él, se haga un esfuerzo por obedecerle y se busque con sinceridad su honra y su voluntad en nuestras vidas. Y este amor debe estar inspirado en el amor que Dios tuvo por nosotros, de entregar a Jesús, por amor a nosotros en la cruz. Y meditaba más sobre este versículo que la primera vez que dio los mandamientos, Dios, en Éxodo, si me pueden acompañar, por favor, Éxodo 20, 2 y 3, para ver un poco el contexto en que se dijo. El versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Ese es en la NBI. Debemos vivir agradecidos, sabiendo que éramos esclavos del pecado, bajo el dominio de las tinieblas, pero ahora estamos en el reino de la luz admirable. Dios nos sacó con su mano poderosa, a ti y a mí, del mundo, y eso no debemos olvidarlo. Que éramos esclavos, estábamos infelices, tristes, sin esperanza, sin luz, y hoy tenemos vida gracias a Él, tenemos salvación, paz, gozo. Es muy importante recordar esto para que vivamos agradecidos y fruto de ese amor es nuestro servicio. Servir igual al amor que le estás demostrando al Señor. Me acuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, tenía más o menos 17 o 18 y yo nunca había servido a Dios. Y me acuerdo que una hermana me dijo, mira, hemos estado, ¿no?, conversando y
nos gustaría que nos apoyes haciendo los dibujos de los niños, ¿no? Y era hacer, antes hacíamos los dibujos en cartulina. Y cuando me dijo, yo me sentí muy contenta, me sentí, wow, voy a servir a Dios, qué honor, ¿no? Porque yo veía a los que servían y decía, ¿no? ¿Cómo enseñan a los niños? Y, y qué hermoso, ¿no? Porque uno cuando llega al Señor está agradecido al Señor y quieres amarlo y servirlo, así sea en algo pequeño, ¿no? Que es, si te mandan, no sé, a hacer dibujitos, alégrate y gózate porque el Señor lo ve con agrado. Y también veía que aún en lo natural, las personas, los soldados, los que sirven, es un honor para ellos servir a su patria, ¿no? Cuanto más nosotros, que somos hijos de Dios, qué honor es servir al Rey de Reyes. Hace poco fui a una iglesia, estuve de viaje y mi tía me invitó a su iglesia allá en Estados Unidos y justo era día de la independencia de Estados Unidos. Y vi un montón de soldados, de marinos, así con su uniforme, alabando a Dios. Y dije, wow, y eran cristianos, iban a esa iglesia. Y estaban con la temática de la independencia y fueron también personas que eran ancianas, ¿no? Con sus medallas y los llamaron al frente y bueno, fue muy lindo, pero a lo que voy es el honor, ¿no? que uno tiene para servir, ¿no? Y ellos estaban muy orgullosos porque servían a su país y nosotros cuánto más que podemos servir al Señor en ese agradecimiento, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y regresando al versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque cuando tú tienes otros dioses, ya no puedes amar al Señor con todo tu corazón. Y Él ya pierde ese primer lugar en tu vida. Y quería mencionar un ejemplo de un rey, del rey Asa, que tenía un amor y fidelidad a Dios, ¿no? Asa fue un rey de Judá, del linaje de David. Y no tuvo muy buenos ejemplos porque su papá adoraba a otros ídolos, su abuela también, ¿no? Pero él no siguió ese mal ejemplo. Él buscó al Señor, amarlo con todo su corazón. Y dice la palabra, describe al papá de Asa como un hombre que no fue un corazón perfecto a Jehová, ¿no? Porque tenía muchos ídolos. Pero ¿cómo describe a Asa? Vamos a leerlo en Primera de Reyes 15. Si me pueden acompañar, por favor, versículos 11 y 14. Y si podemos ver la imagen número 3. Él es Asa, él es el rey Asa. Dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y David no era su padre, sino que él era descendiente de David. Él siguió el buen ejemplo. Dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Que este ídolo de acera era una diosa, ¿no? De la fertilidad, del amor. Dice, además deshizo Asa el ídolo de su madre. Ahí lo vemos, ¿no? Y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y acá vemos que Asa fue uno de los pocos buenos reyes de Judá, cuyo reinado se caracterizó por su fidelidad al Señor. Él llevó al pueblo, no solamente él, sino a todo el pueblo a renunciar a esas costumbres impías. Quitó a los sodomitas, destruyó los ídolos. Y aún a su propia familia, ¿no? A su abuela. Dice que no le dejó reinar. Él, en este tiempo, hubo un avivamiento en el pueblo de Dios porque se apartaron de costumbres que ofendían al Señor.
y que infringían su palabra. Y lo que quiero resaltar de Asa es que él, desde que empezó su reinado hasta que terminó, él fue fiel al Señor, no tuvo ídolos como sus anteriores reyes, ¿no? Y no se dejó llevar por el mal ejemplo. Aún de su familia, no se dejaba llevar por sentimentalismo. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Y esto me lleva a Lucas 14, 26, donde dice, el Señor Jesús nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una palabra fuerte, porque, o sea, yo como madre amo a mis hijos, ¿no? Pero el Señor dice amar menos. Cuando dice aborrecer, es amar menos. O sea, al primero que tenemos que amar es al Señor. ¿Y qué significa llevar la cruz? Es llevar una vida cristocéntrica, no egocéntrica. ¿Cómo afectará cada una de nuestras acciones a Cristo y a su gloria? Amarlo más que a nuestra propia vida. Y la cruz que nos dice acá el Señor Jesús es un camino realmente, como ya saben para los cristianos, de sufrimiento, muchas veces de soledad, ¿no? Que una persona escoge voluntariamente por causa de Cristo, que nosotros seguimos las pisadas del Señor. Eso es llevar la cruz. Vivir la vida que Cristo vivió cuando estaba acá en la tierra. Una vida de propia renuncia, humillación, persecución, vituperio, tentación. Y acá quería dar un pequeño testimonio. Me acuerdo cuando me convertí al Señor, tuve mucha oposición de parte de mi familia. Me acuerdo que mi padre y mi abuelo no querían que venga a la iglesia, ¿no? Y ellos querían ofrecerme muchas cosas. Me acuerdo, me decían, mira, te vamos a dar esto, pero ya no vas a la iglesia, ¿ah? O te vamos a dar este viaje, pero mira, ya no. Y yo le decía, no, abuelito, no. Y así me insistían. También me decían, ya te estás volviendo fanática, te están lavando la cabeza, cuidado. Y una vez me dijo, mira, ya la última, esta sí fue la última, me dijo, te voy a dar esto, pero ya, no me vayas a la iglesia. Y yo le dije, abuelito, mira, así tú me des una casa con un montón de carros, yo igual voy a ir. ¿Sabes por qué? Le expliqué. Le dije, porque yo he encontrado ahí consuelo, el amor verdadero, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo mis papás se estaban separando y la iglesia, el Señor Jesús me cubrió con su amor y yo le dije, no me vas a quitar eso. Lo único que a mí me ha sostenido todo este tiempo. Y cuando le dije eso, ya él nunca más me tocó el tema y se acostumbró a ver a su nieta cristiana y aunque sí habían sus luchas, porque muchas veces me decía, ay, tú no haces tal cosa y tú no haces sus humillaciones que siempre van a haber. Pero no me importaba porque lo que yo estaba experimentando, el amor y la paz que el Señor había puesto en mi corazón, no se comparaba en nada en este mundo. Y así como jóvenes, cuando nos definimos por amar al Señor con todo nuestro corazón, va a haber esto, va a haber vituperio, va a haber desprecio, tal vez humillación, soledad. También me acuerdo cuando estaba en la universidad, que tal vez muchos de ustedes ahorita están, o en el trabajo, no sé. Ellos ya no me invitaban a sus cumpleaños, ya no me invitaban a sus reuniones porque ya sabían que no iba a ir, ¿no? Y decían, sí, ella es la que ora, sí, la que... Y gloria a Dios, ¿no? Porque tiene que haber una diferencia de que tú estás amando al Señor, ¿no? Y lo mismo que le pasó a Jesús, ¿no? Jesús nos dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo, ¿no? Y el mundo no los va a amar. Y así vamos a tener pruebas en nuestro caminar, pero estamos, como dice Jesús, llevando esa cruz. Y un último ejemplo que quería dar es muy importante, la vida de Salomón, que va justamente con ese tema de amar al Señor.
y de los ídolos, ¿no? Salomón fue un joven criado en los caminos de Dios, enseñado por su padre, por el rey David. No solamente eso, sino que Dios mismo le dio una sabiduría especial que nadie tuvo. Y a pesar de tener todo ese conocimiento, lo dejó a un lado, porque dice la palabra que se volvió idólatra. Y es triste. Dejó de amar al Señor por sobre todas las cosas. Y si me pueden acompañar, por favor, a Primera de Reyes 11:2. ¿Qué pasó con este rey que empezó tan bien? Tal vez como muchos de ustedes, ¿no? Ya son jóvenes, tal vez sus papás vienen a la iglesia, conocen la palabra, son enseñados por el Señor. Pero el Señor nos deja esto para estar alertas, como una advertencia. Porque dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho de los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces Dios ya había dado esta advertencia de no unirse en yugo desigual, pero él lo tomó en poco. Quiso jugar con la necedad y la sabiduría. Y finalmente terminó perdiendo, ¿no? Porque estas mujeres terminaron inclinando su corazón a otros dioses. Y podemos ver, por favor, la imagen 4. Hasta el punto, hermanos, que Salomón construyó un altar para los ídolos de sus esposas. Tenía muchas esposas. Dice que un altar para Quemos, ídolo abominable de Moab. Versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Para todos los jóvenes que hoy están aquí, los que están escuchando, que aún no están casados, que están todavía, no sé, estudiando o trabajando, es muy importante este ejemplo de tenerlo en cuenta. El Señor ponía esto en mi corazón porque ya sea una amistad o una relación con alguien que no es del pueblo de Dios, créanme que va a terminar desviando tu corazón. Y ese amor que tú tenías al Señor ya no va a ser para el Señor. Va a inclinarse a otra cosa, como dice Salomón, a otros ídolos, a lo que le gusta a esa persona, para agradar a esa persona. Y haces un lazo, ¿no? En esta amistad, ¿no? Y terminas cediendo. En lugar que ellos se conviertan a ti, tú, como Salomón, ¿no? Terminas convirtiéndote a ellos, ¿no? Y como jóvenes, porque yo también he sido así de su edad de ustedes, van a haber tiempos de soledad, ¿no? Que son necesarios para llenar nuestras vasijas del Señor. Es un tiempo en que solamente estás tú y el Señor, y es lindo. Y yo les digo que esperar en el Señor es lo mejor. No se comparen con el mundo, ¿no? Porque el mundo aparenta una felicidad, ¿no? Ellos nunca están solos, nunca están tristes, pero esperar en el Señor es lo mejor. Y Dios tiene algo hermoso preparado para sus hijos, para los que le aman, para los que buscan su rostro. Como hemos leído versículos anteriores, busca primero el reino de Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Por favor, si pueden ir subiendo los músicos. Y así tantos ejemplos en la Biblia que el Señor nos deja. Porque el Señor lo que quiere no es una parte de tu corazón, no le gustan las medias tintas. Él quiere todo. Y también recordaba
del joven rico, ¿no? Él dijo, Señor, yo cumplo todo, pero no dijo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y se fue triste, ¿no? Porque el Señor le dijo, sígueme. Y no podía, porque él amaba más esas cosas, ¿no? Esas cosas que iba a dejar, sus posesiones, ¿no? Y pon tú ahí lo que gustes, ¿no? Y quiero terminar con esa pregunta que hizo Elías al pueblo de Dios, ¿no? Porque en este tiempo el pueblo de Dios no estaba amando al Señor, estaba poniendo toda su confianza, su adoración en Baal, ¿no? Y les dijo en Primera de Reyes 18:21, dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos, no? Si Dios es el verdadero Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a Él. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar como que a medias tintas, no? El Señor quiere todo en nuestro corazón. Y tenemos que volver a ese primer amor, ¿no? Porque Cristo siempre, siempre va a ser nuestro primer amor. Es el único que ha visto por nosotros, en nuestras angustias, en nuestras enfermedades, soledades, tribulaciones, el único que no nos deja. Él siempre va a ser nuestro primer amor, pero el Señor quiere que lo amemos con ese amor ferviente, de esforzarnos, de buscarlo. Todo va a pasar en esta vida, todo, pero su palabra no pasará, el Señor va a estar siempre. Y empieza por una sola cosa, lo que el Señor haya puesto en este tiempo en tu corazón, que te está mostrando que eso está ahogando su palabra, o que eso te está alejando, o que eso se está convirtiendo en un ídolo tal vez, que está desviando. Empieza por aquello que el Señor ya te ha dicho, que tú sabes. Sé obediente y Dios se va a entronar en tu corazón y Él va a ser el Rey de Reyes. David decía, examíname, oh Dios. Y tengamos ese corazón, hermanos, si se pueden poner de pie, por favor. Examíname, oh Dios. El hombre David, que dice la palabra, no tuvo ídolos, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche te pedimos perdón de todo corazón, Señor, porque muchas veces hemos priorizado los afanes, Señor, muchas cosas, y no te hemos buscado realmente como tú quieres que te busquemos, como tú anhelas, Señor, hablar a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque se pueden levantar muchas cosas también como ídolos, Señor, como hemos visto. No necesariamente estatuas, sino que cualquier otra cosa que desvíe nuestro amor hacia ti, Señor. Te pedimos esta noche que lo limpies, Señor. Queremos darte todo nuestro corazón a ti, amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Servirte, Señor, a ti, Padre Santo, y te entregamos todo a ti, Señor. Ponemos nuestras vidas a tus pies. Espíritu Santo, enciende ese fuego por ti en nuestros corazones como ese primer amor, Señor. Queremos amarte a ti, Señor, porque tú vienes pronto, Señor, y no queremos que nos halles ocupados en tantas cosas, Señor. Queremos que nos halles con las manos en el arado, Señor, amándote, Señor, con ese fuego dentro nuestro, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús.